Muy buenas y bienvenidos como siempre aquí a Atraviesa lo Desconocido Live. Hoy quería comentaros a toda la gente que me estáis viendo, algo que está circulando, entre ayer y hoy, y estos días en definitiva, por los medios de comunicación, y es algo que nos está transmitiendo una sensación de culpa. Una sensación de culpa que no deberíamos tener. Bien, eso que anda circulando ahora por ahí es una carta, una segunda carta, porque ya es la segunda, que al parecer han firmado 15.000 científicos. 15.000 científicos que están advirtiendo, a grosso modo, que se acerca el fin de la humanidad como sigamos así. Bien, todo esto se remonta a 1992, cuando por aquel entonces ya 1.700 científicos firmaban ya la primera carta de este tipo, una carta de advertencia a la humanidad, que es esta que os la voy a mostrar ahora. Fijaos, es esta, la estáis viendo ahora. Esta es la primera carta que, 1.700 científicos firmaron en el año 1992. Pues bien, han pasado 25 años más o menos y ahora 15.000 científicos firmaron una segunda carta. Una segunda carta que, aparece en la web, que también es revista, llamada Bioscience, que ya os digo, ha sido firmada, atención, por 15.000 científicos y de 184 países. Y como estáis viendo, señalan, ¿no?, que la humanidad se vería seriamente afectada, ya no que se vería, sino que se verá seriamente afectada por el calentamiento global, cambio climático, deforestación, reducción de agua dulce, aumento de zonas muertas en el océano, extinción de muchas especies, pesca prácticamente insostenible y, ojo, el crecimiento de la población humana. Todo esto sucedería de que el mundo siga por este camino. Y en esta carta principalmente los científicos hacen referencia a varios puntos, que los tengo aquí apuntados, porque, yo quiero dar mi opinión, porque me parece que, como os dije al principio de este vídeo y os lo vuelvo a repetir, quieren que nosotros nos sintamos con una sensación de culpa. O al menos es como, no sé, como parece que ellos me quieren hacer sentir a mí. No sé vosotros pero vamos. En cualquier caso, yo creo que los verdaderos culpables no somos nosotros, los ciudadanos normales, la gente normal. No somos nosotros, porque nosotros no tenemos el poder de nada. No podemos controlar una nación. No podemos dirigir un país. No tenemos influencia sobre grandes valores monetarios, no tenemos influencia sobre el mercado ni sobre nada de esto. Sin más dilaciones, vamos a analizar esto. Yo os voy a dar mi opinión, yo no sé cuál sería la vuestra, pero esta es la, más o menos muy resumido, os la voy a leer, los puntos que salen en la carta, que dicen que si no se cumplen y siguen así, la humanidad va a llegar pronto a su final. El mundo sería un mundo insostenible. La humanidad no podría soportarlo, ¿no? En fin, vamos a analizar la carta punto por punto. Y ya veréis cómo, por lo menos yo lo veo así, como que parece que nosotros tenemos la culpa, ¿no?, cuando en realidad no es así. Fijaos, el primer punto dice que, habla del agua y
pone que se ha reducido el agua dulce un 26%. Hablamos del agua disponible, el agua que se puede beber, con la que nos duchamos, la que incluso, agua potable. El agua potable se ha reducido un 26%. Bien, hablan sobre este tema y bueno, no, tampoco es que comentan mucho más, simplemente dan los datos, salen unos mapas en el artículo. Y bueno, ¿cuál es el problema precisamente de que el agua dulce no esté disponible en algunos lugares? Vamos a ver. El agua es un recurso que se renueva, es decir, el agua no es como el petróleo, que se va a terminar. No, el agua tiene su ciclo y vuelve otra vez, volvemos a tener agua. Esto nos lo enseñan cuando somos niños, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué hay esta reducción de un 26%? ¿Y habrá más en el futuro? ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque la diferencia entre ricos y pobres cada día es mayor. Y en España, por ejemplo, sin ir más lejos, esto sucede en todo el mundo, pero en España han aumentado una barbaridad los ricos respecto a los pobres. Es decir, esa diferencia entre ricos y pobres ha aumentado. Se ha reducido la clase media. La gente de la clase media ha pasado a ser pobre. Bueno, llamémosle de pocos recursos, no pobres, porque pobres, a ver, hablamos de... No estamos hablando de pobreza extrema ni pobreza de no tener ni dónde caerse, no, estamos hablando de que la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado. Es decir, cada vez hay menos clase media, pero esto no solo pasa en España, pasa en todo el mundo. Y esto afecta también al tema del agua. Porque cuanto más aumente la pobreza en el mundo, cuantos más países pobres, cuanta más gente haya que no pueda acceder al agua por culpa de no pagarla, más problema tendremos. ¿Esto de quién es la culpa? ¿Es la culpa de las personas? No, es la culpa de los gobiernos. Y esto sale en la carta. Y nosotros no tenemos la culpa de esto. La culpa la tienen los que manejan el dinero. Esos son los que pueden conseguir eso. No nosotros. Nosotros no tenemos la culpa de eso. Pues mira, si hay una reducción de agua potable en el mundo porque cada vez hay más pobreza, porque cada vez también hay más habitantes en este mundo, nosotros no tenemos la culpa de eso. La culpa la tiene el gobierno, que no sabe gestionar eso. No sabe gestionar ese dinero que cada vez va más a los ricos y menos a los pobres. Es decir, cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. Es así de sencillo. Bueno, pero vayamos a otros puntos porque veréis que va por ahí el asunto todo también. En otro de los puntos habla de las zonas muertas oceánicas, es decir, zonas donde no puede haber vida, donde no puede haber peces ni ningún tipo de vida animal porque escasea el oxígeno. Es decir, estas zonas muertas oceánicas que han aumentado, según pone en el artículo, un 75%. De nuevo, los gobiernos tienen la culpa, porque si no pueden hacer frente a una educación para que no contaminemos los océanos. Hace poco, fijaos que hace no mucho salió el tema de las islas de la basura otra vez a la palestra. Y fijaos que salió una zona en el Pacífico, me parece que era, que es, bueno, es la isla de la basura enorme, que incluso es tan grande que la querían poner como un país. Y es una zona que le llaman la isla de plástico, porque es todo de plástico. ¿Eso por qué ocurre? Porque hay gente que está tirando plástico al mar, porque es que, joder, eran botellas, cubiertos de plástico, había de todo. Pero plástico de botellas de plástico como enteras. Es decir, esto, con una educación
desde cero, una educación que se centre en ese aspecto, si realmente lo hiciéramos, podríamos conseguir que la gente no tirara plásticos a los océanos, que es algo que yo considero que es que todo el mundo debería de saber de que contamina el océano, tirar plásticos al océano. Si además es que tardan, no sé si 100 años o así. Es decir, tú tiras una botella de plástico al océano y está como 100 años antes de desaparecer vagando por el océano, la botella. Mínimo, 100 años. Hablamos de mínimo, ¿eh? O sea, va a estar mínimo 100 años. Entonces yo creo que esto, nosotros, tenemos la culpa nosotros de esto. ¿Tengo la culpa yo? No. Porque yo no me voy a una playa a tirar botellas de plástico. Esto sucede porque hay en determinados países que no han tenido esa educación o no tienen los medios adecuados para poder tirar eso en un sitio correspondiente y no contaminar el océano. Nuevamente la culpa, ¿quién la tiene? El dinero, los que manejan el dinero y el gobierno. El gobierno de esos lugares en donde están tirando pues esos residuos al océano. Ojo, os estoy dando mi opinión. Seguramente muchos no estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero es simplemente mi opinión sobre esto. Mi opinión, distendida, mi opinión. Bueno, después en la carta hablan de los bosques. Se ha perdido muchos bosques porque talan los árboles y hacen superficies agrícolas y pues en las zonas verdes cada vez hay menos porque evidentemente la tala de árboles ha aumentado. Esto es evidente también, no hace falta que lo diga yo, es evidente, cada vez hay menos zonas verdes en el mundo por este problema, por el problema de que cada vez hay menos zonas forestales. Bien, una vez más, ¿quién tiene la culpa de esto? Pues la culpa principalmente la tienen las grandes empresas, el aumento de la población mundial y que cada vez hay más necesidades en este aspecto. Una vez más, no se está concienciando adecuadamente a la población sobre esto, porque materiales se pueden fabricar. Ahora, la tala de árboles indiscriminada, porque estamos hablando de que hay tala de árboles en lugares donde no tiene por qué haberla. Yo he visto muchas veces que se están talando árboles y no es necesario. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Hay tribus del Amazonas que están literalmente declarando una guerra contra gente que va allí a sus poblados a talarles los árboles. Y se defienden con uñas y dientes contra esa gente. Una vez más nos enfrentamos a un problema gubernamental de que el gobierno no es capaz de regular eso y un problema monetario del dinero. ¿Quién puede solucionar eso? El gobierno, no nosotros. Firmar esa carta, 15.000 científicos, y enviárselas a Trump, a Putin y a los presidentes de cada país. Porque la ponéis en los medios como si nosotros tuviéramos la culpa y nosotros no tenemos la culpa. Otra cosa, ya bueno, este tema, claro, el siguiente tema ya es el del CO2. El del CO2 tenía que saltar, porque si no, no están tranquilos, no, si no dicen lo del CO2, no están tranquilos. Ya se ha demostrado de que no tiene que ver, yo lo he visto en gráficas, de que están las gráficas manipuladas del CO2 y que no coinciden históricamente a lo largo de millones de años con las temperaturas globales del planeta, pero no, siguen haciéndolo, siguen diciendo que sí, que coincide y siguen poniendo gráficas y bueno, etc, etc. Como si no hubiera otros gases peores que el CO2. No, la culpa es del CO2 y el CO2 es el que causa un calentamiento global. Pero bueno,
Es lo que quieren dar a entender, no es ni más ni menos. Bueno, hablan de que el CO2 está aumentando continuamente, muchísimo, y de que, claro, nosotros por el mero hecho de respirar y tener un coche, contaminamos mucho y, claro, tenemos que hacer girar la rueda y comprar todo el mundo un coche eléctrico, que son carísimos, pero claro, para hacer girar la rueda. Pero, en fin, fijaos lo que dicen, que ha mostrado unos aumentos significativos el CO2. Claro que ha mostrado aumentos, seguramente ha mostrado aumentos y en las gráficas lo pone, aunque ya os digo que están exageradas. Y hay pruebas y las hemos mostrado alguna vez. Exageran mucho las gráficas y se les ha pillado en gráficas manipuladas varias veces. Ahora que un climatólogo, un científico que estudie esto, no lo puede decir porque lo despiden. Ya no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Ya no es la primera vez que ocurre. Pero bueno, sin ir más lejos. Bueno, esto parece... Otra vez volvemos a lo mismo. Parece como si nos estuvieran echando la culpa a nosotros por ser muchos en el planeta y por tener nuestro coche que contamina. El verdadero problema no es ese. No es ese. Cuando existían los dinosaurios, había 10 veces más CO2 que ahora. Había 10 veces más CO2 que ahora. Y las temperaturas no coincidieron jamás con el CO2. Hubo una temporada, lo podéis mirar en gráficas, cuando estaban los dinosaurios caminando por la Tierra. El clima era mucho más cálido que ahora. Cuando los dinosaurios estaban caminando por la Tierra, el clima era mucho más cálido que ahora. Tuvieron sus eras glaciares también. ¿Coincidía con el CO2? Fijaros en las gráficas. No. No coincidía con el CO2. Había muy poco CO2 y mucha calor. Y había otras épocas que había mucho frío y más CO2. Aparte de todo eso, nosotros no estábamos para contaminar. ¿A qué no? Nosotros en la época de los dinosaurios no contaminábamos porque no existíamos. En fin, bueno, esto es visto, y es visto también que, bueno, muchas más cosas, Sabemos que un volcán emite los mismos gases de efecto invernadero que 1 millón de personas, o más. Pero claro, a los volcanes, como no se le puede echar la culpa de nada, ¿verdad? Porque es algo natural. En fin, ni Trump ni Putin se creen esto, pero bueno, una vez más, estos 15.000 científicos nos están haciendo como si... Nos lo dicen como si tuviéramos la culpa nosotros. Nosotros no tenemos la culpa de esto, pero de nada. Otra cosa, tanto que alarmaron con el agujero de ozono, ¿por qué ahora nadie dice nada? El agujero de ozono ahora está a niveles de los años 80, en los años 90, en los años... que la Tierra tenía un problema con el agujero de ozono, me acuerdo yo de los años 90, finales, principios de 2000, que en las revistas científicas todas decían que la Tierra podría enfrentarse al fin, unos titulares con el tema del agujero de ozono que daba miedo leerlos, Bien, pasó el tiempo, no pasó nada, y ahora que el agujero de ozono vuelve a estar bien, como estaba en los niveles de los años 80, no se oye nada. Nadie dice: ¡eh! ¡Bravo! Hemos reducido el agujero de ozono. Hemos hecho algo bien. No lo dice nadie. Se callan. Se callan. Bien, seguimos. Hablan también del aumento de la población mundial, que ha aumentado un 35% desde la primera carta a la segunda. Bueno, y dentro de X años aumentará otro tanto más. Es un problema.
la población mundial. Es un problema porque está aumentando. Sí que es verdad que la tendencia es a crecer cada vez menos. Es decir, aumenta, pero ya está creciendo menos que antes. De hecho, hay países europeos, como España, que muere más gente que nace. En Alemania, creo que también moría más gente que nace. Y en más países europeos muere más gente que nace. Entonces, ya no es como antiguamente, que había más crecimiento demográfico que ahora. Ahora hay menos, un poco menos. Y yo creo que, bueno, que en ese aspecto no entiendo por qué aparece esto en la carta. Porque, vale, la población mundial va a crecer. Es evidente, está creciendo y seguirá creciendo. Vale. Pero muchos de los problemas que ponen aquí es por eso. Pero nuevamente, ¿quién tiene la culpa? ¿Nosotros? ¿Por tener un hijo? No. Los gobiernos y las élites, por no saber gestionar eso. Y además de no saber gestionarlo, quieren hacerlo por las bravas, ¿no? Por decirlo así. A muchos les encantaría que desapareciera la mitad de la gente del planeta. A muchos, pero bueno, eso es otro tema que tampoco me quería meter yo con él. Pero vamos, si la población mundial crece, pues creemos soluciones. Si la pobreza crece y no puede acceder a agua potable, creemos soluciones. No digamos, ¡buah! Se va a acabar todo. La humanidad le queda poco. Advertencia al planeta. Soluciones. En el Vaticano hay suficiente dinero como para quitar la pobreza mundial 3 veces. Y de ahí no sale, sigue en el Vaticano. Eso sí, la Iglesia ayuda a los pobres, Vale. Sí, no, enterado que ayudéis a los pobres, ya se ve. Pero bueno, otro tema también. Vamos a centrarnos en esto. Otro apartado que dice la carta, que bueno, ya es el último, hablan de los reptiles, anfibios y mamíferos que han disminuido casi un 30%, en concreto un 29%, que hay nuevas especies en peligro de extinción y todo eso. Hace no mucho leí un titular de que se habían descubierto en el último año 25.000 especies nuevas. Este que os muestro ahora, como veis, también se han descubierto especies nuevas. Es normal. Así es la vida. Unas especies se extinguen y otras aparecen. Hace no mucho se ha encontrado un tiburón prehistórico en Portugal, si mal no recuerdo. Es una noticia reciente. Se ha encontrado un tiburón prehistórico ahí en Portugal. ¿De dónde ha salido ese tiburón? ¿De dónde? Ahí está, ¿no? No se ha extinguido. Unas especies tienen más tendencia a la extinción que otras y a la vez hay otras especies nuevas que aparecen. Pero si es que esto es así, si son ciclos de la Tierra. Parece mentira. La Tierra lleva 4.500 millones de años aquí. Nosotros no llevamos nada, en proporciones nada. Y la mayoría de ese tiempo, de esos 4.500 millones de años, hubo vida en la Tierra. Y comparado a todo ese tiempo, lo que llevamos nosotros aquí, no es nada. Nosotros a la Tierra no le hacemos nada, le hacemos cosquillas. El único problema que tenemos nosotros es que nosotros nos complicamos la vida con nosotros mismos, con contaminación. Contaminamos ciudades, contaminamos el mar donde podemos bañarnos o pescar. Y bueno, muchas más cosas. Hay un problema. Y el problema no es nuestro. No es de la gente, de la calle, de la gente que vive. El otro día veía un reportaje
de la capital de Bolivia, de La Paz, creo que era una cárcel que se llamaba San Pedro, que había tantos reclusos en la cárcel de San Pedro que lo que hicieron ya hace como 10 o 12 años es cerrarla, controlar la puerta, y creo que había 3.000 presos dentro y tienen como unas jerarquías ahí dentro, y ellos mismos son los que mandan, los presos. Es decir, cuando entra un preso nuevo, lo someten a sus propias normas entre los presos. No hay ni un solo guardia ahí. Los guardias solo controlan la entrada, la salida y la puerta. Esto es porque está sobrepoblado. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno, que no pone ni un mísero dólar en arreglar eso. Ni uno. Ni uno. Y vuelvo a repetir, en el Vaticano hay suficiente dinero como para arreglar la pobreza mundial varias veces. Pero no. Bueno, y pongo el ejemplo del Vaticano, lo podemos poner el ejemplo de otros muchos magnates. Está Rockefeller, Rothschild, familias multimillonarias que lo que quieren es un mundo mejor para ellos y para sus gobernantes. Bueno, los gobernantes y ellos. Tampoco me gusta ponerme en sentido conspiranoico. Yo no me considero demasiado conspiranoico, pero hay cosas que se ven y que saltan a la vista. Y una de ellas es que los gobiernos tienen un interés común. Y ahí hay una élite, y la élite manda. La élite manda. Y esta carta de estos 15.000 científicos tenía que estar dirigida a la élite, no a nosotros, ni a los medios. Porque la van a ver y les va a dar igual. Si no hacen algo con la élite y con la gente que de verdad manda, no vais a conseguir nada. ¿De qué me vale a mí que me digas que en el medio del océano hay una isla de la basura? Me va a fastidiar, porque no me gusta que la haya, porque es contaminación, pero yo no tengo la culpa de esa isla. Yo no tengo la culpa de que en cada respiración expulse CO2 y oxígeno, inhale oxígeno para vivir. No tengo la culpa de eso. Y si nacen 3 niños y muere una persona por cada 3 niños que nacen, esos 3 niños no tienen la culpa de expulsar dióxido de carbono. No la tienen. Entonces, pues hay que centrarse un poquito en estas cosas, porque, macho, es que aún encima es que lanzan fijaos que si leéis la carta son recomendaciones, pero es que fijaos que son una especie de recomendaciones que parece que nos las lanzan a todos, cuando nosotros no podemos hacer nada. Es como si le mandas a un ratón que, no sé, que coja un paraguas y que vaya por la calle. No puede. Evidentemente muchos de nosotros lo haríamos, pero no podemos, no tenemos ese poder. Lo haríamos si pudiéramos, pero no podemos. En fin, y aún encima se atreven a meterse con el tema de, ya os digo, de lanzar unas recomendaciones que también salen en el artículo, y algunas son un poco... Por ejemplo, una de ellas es hay que tener menos hijos. Sí, claro que hay que tener menos hijos, pero ¿Y a mí qué me dices? Pon una ley que regule eso. En la India eso está desbocado, y en China y por ahí. Ponerlo. ¿Qué culpa tengo yo de eso, no? Me dices a mí hay que tener menos hijos, pues vale. Pues mira, pues bien. Luego también dice el tema de... ¿Qué más? Usar más energía verde para salvar el planeta. Bueno, ya lo hemos comentado. Y también comentan el tema de que la gente debería de comer menos carne. Yo lo entiendo,
lo entiendo, porque yo creo que comer menos carne es beneficioso para nuestro organismo, y os lo digo en serio. Y mira que a mí me encanta la carne, pero sé que comer menos carne es beneficioso. Pero bueno, también es un tema que no viene a cuento. No viene a cuento decir estas cosas a nosotros. No viene a cuento, porque nosotros no tenemos el poder de regular eso. No sé si me explico. No tenemos ese poder. El poder ese corresponde a la élite. Entonces esta carta debería estar dirigida a las élites. A la gente que puede cambiar el planeta si le da la gana. Pero a las élites no se la envían. ¿Por qué? Porque precisamente las élites pueden hacer que estos científicos sean despedidos si se van un poquito más de la cuenta. Entonces lo que crean es una alarma social con los ciudadanos normales para que, bueno, como yo digo, siga girando la rueda. Siga girando la rueda y sigamos pues cediendo ante unas proposiciones que al final lo que hacen es que el mercado siga girando y que, bueno, en fin, es complicado de explicar. Por ejemplo, en mi libro Nuestro origen extraterrestre he explicado el tema más a fondo. Es complicado, es complicado, pero en resumidas es eso. Y este tipo de cartas deberían de ir dirigidas a otras personas, no a la gente y a los medios, porque lo único que causan es una alarma que no sirve para nada y que lo único que hace pues es asustar a la gente, que últimamente están saliendo muchas cosas que asustan a la gente. Últimamente, no quiero nombrarlas, pero últimamente parece que no sé, que la gente pues se vuelve muy catastrofista por ahí, ¿no? No me parece mal, que la gente se vuelva catastrofista, pero de ahí a que 15.000 científicos ya estén advirtiendo de esto, pues no lo sé. Que se lo hagan mirar, porque creo que están apuntando en la dirección equivocada, ¿no? 800 millones de habitantes de nuestro mundo, casi 1.000 millones, están pasando ahora mismo hambre porque no pueden comer. Y hay unos pocos que pueden solucionarlo y no lo solucionan. Entonces, ¿por qué nos decís esto a nosotros? ¿Por qué nos decís esto a nosotros? Si la solución no pasa por nosotros. Si unas pocas personas pueden solucionarlo, pueden solucionar todo. Todos esos problemas que aparecen en la carta, hay no más de 10 personas que los pueden solucionar. Sin embargo, la carta va dirigida a 7.500 millones de personas que somos en el mundo, o a todos los medios de comunicación, o a todo el mundo que lo lea, y va dirigida a nosotros. ¿Para qué? Para avisarnos de que vamos por mal camino. Nosotros podemos hacer cosas para cambiar el mundo, o por lo menos para cambiar nuestro entorno, pero quien realmente puede hacer las cosas son un puñado de personas, y esas personas no son las que realmente les interesa cambiar el mundo. Hablad con ellos, no con nosotros. Es mi opinión, amigos. En fin, aviso muy catastrofista de esta carta que ha salido hoy. Y bueno, entre ayer y hoy. Y bueno, esta es mi opinión. Seguramente muchos no estéis de acuerdo conmigo, pero yo os la doy para que, bueno, os dejo la descripción del vídeo como siempre, las fuentes, para que la miréis si queréis. Pero vamos, que está en todos los medios de comunicación, se está haciendo eco todo el mundo de esto. Y no lo han firmado ni 10 ni 20, lo han firmado 15.000 científicos. Supongo que los que están en contra del calentamiento global no la han firmado. Que no son pocos, no son pocos. Hay miles de científicos que no apoyan el calentamiento global. Miles. En fin, amigos, esta es la carta. Yo os la traslado, os traslado mi opinión. Cada uno tendrá la suya.
Y me parece preocupante que nos envíen esta alerta tan grande para toda la humanidad, cuando en realidad la propia humanidad, el 95% de la humanidad, no puede hacer nada con esto. No sé si me explico. La mayoría no podemos hacer nada, solo verlo. Podemos cambiar nuestro pequeño entorno. No tirar una botellita al mar, tirarla en una papelera, intentar reciclar un poco para hacer el mundo un poco mejor. Cosas así. Pero eso en realidad no es nada. En realidad quien tiene el poder es quien no está haciendo nada. Y si no enviáis estas cosas a quien se la tenéis que enviar, vamos a seguir igual otros 25 años más. Que ya os digo yo que vamos a seguir igual. Y la Tierra se va a estar riendo nuestra, porque la Tierra lleva aquí 4.500 millones de años y nosotros no nos vamos a cargar la Tierra, nos vamos a cargar a nosotros mismos. En fin, amigos, sin más que decir, esta es mi humilde opinión. Nos vemos en el siguiente programa y espero veros por aquí. Hasta la próxima.